Bueno, lo primero, en esta lectura entre líneas de los mensajes de Trump, lo que dice Caputo, lo que anuncia Caputo, ¿crees que va a haber o no un nuevo préstamo de Estados Unidos? Si esto es directamente del Tesoro de los Estados Unidos, esto es común, ¿no? ¿Qué no podés analizar desde ahí? Mirá, creo que lo que expresa, vos recién dijiste muy bien, economía y política. Bueno, esto muestra la voluntad de un presidente en debilidad, Trump. Estoy hablando de la debilidad de Trump, porque son muchos los problemas económicos y políticos de Estados Unidos. Fíjate que en las propias Naciones Unidas aprovechó para tirarse contra Biden, contra la gestión anterior. Un programa verdaderamente socialista. Recién viste que Caputo dijo que los problemas de la Argentina de la semana pasada, del tipo de cambio, es de la izquierda. O sea, tanto Trump como Milei y Caputo tratan de asociar todo lo que no son ellos, es la izquierda, es el socialismo. Es un apoyo político de Estados Unidos a uno de los pocos leales socios que tiene en la región y en el mundo. En Naciones Unidas, en su discurso también saludó a Bukele de El Salvador, pero Milei es uno de los tres grandes de América Latina. A México no lo tiene como aliado. El gobierno actual mexicano no es funcional totalmente a la lógica estadounidense. Brasil ni hablar. Bueno, hasta hubo un episodio hoy en Naciones Unidas con Lula, ¿no? Lo menciona irónicamente en su discurso Trump. Por lo tanto, tener a Argentina de su lado es algo que le conviene mucho. Por eso haces bien en señalar lo de Santilli, porque es Trump el que induce al Fondo Monetario a darle los 57.000 millones de dólares en el 2018. Se desembolsaron 45.000. Y es Trump quien le da 20.000 al gobierno de Milei en abril de este año. Ya se desembolsaron 14.000. Es importante aclarar que, aunque sea el FMI, es Estados Unidos. Es Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único país por sí solo tiene capacidad de veto. Y cuando hablamos de Banco Mundial, también hablamos de Estados Unidos. También, el Banco Mundial y el Fondo Monetario nacen en el 44, terminando la Segunda Guerra Mundial, el que pone las condiciones es Estados Unidos. A tal punto que el proyecto de Fondo Monetario Banco Mundial, uno de los que más tallaba era Keynes, que representaba a Gran Bretaña, y perdió. O sea, Keynes, que es el teórico de la política económica mundial por 30, 40 años en todo el mundo hay keynesianismo, el poder de Estados Unidos lo voltea en el 44. O sea que veamos, el peso de Estados Unidos es fortísimo. Entonces, aquí está, lo que el gobierno está mostrando es un apoyo político, y eso alcanzó, fíjate que no hay un solo peso. Caputo, ¿cuánto hay? No sabemos, no saben. Quizá mañana, quizá dentro de 2 días, no sabemos cuándo se va a decir y qué modalidad va a tener. Probablemente sea una modalidad directa que no tenga que pasar por el Congreso. ¿De los Estados Unidos o de Argentina? Pero de Estados Unidos. Estados Unidos va a encontrar un mecanismo, lo estarán negociando, lo estarán pensando, abogados de allá y abogados de acá. Porque hoy, con la foto de hoy, tiene que pasar por el Congreso, y con la foto de política de lo que pasa en el Congreso, Milei no las tiene todas consigo hoy. Pero me parece que es importante comentar que Milei también estaba muy contento cuando el fondo le dio 20.000 millones de dólares en abril. Y claro, todos auguraban una futura devaluación. Ahí aparecieron las bandas, la banda superior y la banda inferior. Y Milei decía, va a ir para abajo. Había una gran cantidad de economistas que decían, va a ir al techo. En los primeros días fue para abajo. Nunca llegó al piso, pero fue para abajo. Estoy comentando esto porque hoy fue para abajo. O sea, el dólar había llegado el viernes al techo y la operatoria de lunes y martes, cuando empezaron a aparecer los apoyos, fueron más cómodos. Sobre todo, que no hay que olvidarse la medida de ayer, antes que abrieran los mercados, eliminación de las retenciones. Es el programa de máxima del complejo agroexportador en la Argentina, lo que podríamos decir la vieja oligarquía terrateniente y las transnacionales de la exportación. ¿Es desesperación del gobierno o es una medida de total descaro de entrega, digamos, ante el sector? Yo te podría decir que lo puede hacer una sola vez. Ahora dice que es transitorio. Es transitorio para
porque junto con la medida estuvieron en reuniones ayer. Milei demoró un día el viaje a Estados Unidos porque ha estado negociando con los principales operadores, las principales empresas. Curiosidad. La tercera en importancia, equivalente a la primera y la segunda es Cargill, la tercera es COFCO, China. Hago este comentario porque ha tenido que negociar con los grandes poderosos, entre ellos la empresa china, que tiene mucho peso en China, tiene mucho peso en todo el mundo y tiene mucha importancia en la Argentina. Y Trump le está pidiendo que van a dar apoyo, pero esté escrito o no esté escrito, córranse de la relación con China. Entonces, entre lunes y martes, con la medida de las retenciones y el apoyo explícito de Estados Unidos, los 4 tweets de Bessent ayer son fabulosos en términos de apoyo político. Eso no es usual, no es normal. Vamos a hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario, te queda claro lo que es. Todo. Para Estados Unidos es una nimiedad. Claro, eso te quería preguntar por qué podemos mostrar en pantalla un tuit de una senadora opositora a este gobierno, claro, que dice: primero Trump nos hace pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos. Eso, hay una crítica interna, pero significa algo, ese ruido interno podría ser algo complejo, ¿no? No, aparte, tiene que ver con la política interna, es como cualquier discusión nomás. Como cualquier declaración que han hecho hoy cantidad de diputados, de senadores. No es un costo para ellos hacer No, Trump inició su gestión este año, todavía no está en las elecciones de medio término. Milei sí está en las elecciones de medio término y todo parece que Trump se confundió las elecciones de medio término con las elecciones presidenciales del 27. Sí, sería raro, ¿no? Pero tampoco tiene importancia. En todo caso, anticipa algo que Milei venía diciendo antes de la debacle de las últimas semanas. Milei venía diciendo que venía por otro periodo más. Esto se enturbió en los últimos tiempos. Por razones económicas, que yo quería apuntar a eso, cuando el fondo da la plata, parece que todo se normaliza. Pero enseguida se empiezan a disparar todos los datos. Y la semana pasada fue un hecatombe, incluso una pérdida de 1.100 millones de dólares de reserva para intentar mantener el ancla cambiaria, que junto al ancla salarial o de los ingresos populares, jubilaciones incluso, es el mecanismo para contener la inflación. El gran temor del gobierno, parece que su único plan es bajar el índice de inflación para intentar hacer una buena elección en octubre. Todo eso se descalabró, pero sumale la corrupción. La corrupción es el nuevo gran dato de la política en la Argentina. Un gobierno que vino contra la casta y contra la corrupción de gobiernos anteriores, sin precisar. Bueno, la corrupción es terrible. Libra, el episodio Libra todavía está dando vuelta. Se habla poco de eso, pero eso está dando vuelta. El fentanilo contaminado, terrible, con 100 muertes. Y el tema de la administración por discapacidad y lo que aconteció ayer, que dijo: promulgo la ley que aprobó el Congreso tras rechazar el veto, pero no hay recurso hasta que el Congreso no me diga en qué gastar. Y sobre eso, ¿cuál es el impacto fiscal de la decisión de las retenciones? O sea, ¿cuánto impacta las retenciones? Cero y cuánto hubiese impactado. Las retenciones es resignar una masa de 1.200 millones de dólares, 1.200 a 1.400 millones de dólares. Mientras que el gasto por discapacidad es nimio, es mínimo. Sí, acá tengo un cuadro que lo elaboró la CTA, también por ahí lo tenemos en pantalla. La eliminación de retenciones implica un 0,24 del porcentaje del PBI 2025. La ley de financiamiento de educación universitaria, el 0,02. La ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica, 0,001. La ley de emergencia nacional en discapacidad, 0,02. O sea, los números son claros. Ellos que hablan de déficit y lo imposible, que no hay plata, está clarísimo. Acá el cuadro... Clarísimo en número y es clarísimo en la insensibilidad, crueldad. Bueno, hoy habrás visto movilizaciones en todo el país de familiares de discapacidad haciendo semaforazos en las esquinas.
marcando la protesta de los familiares, pero lo que te demuestra que hay una resignación de recursos con las retenciones. ¿Y eso qué dice? Que, bueno, si resigna cobrar 1.400 millones de dólares, los tiene que sacar de otro lado. Por lo tanto, la perspectiva de ajuste es mayor. ¿Por qué comento esto? Porque hoy los medios oficialistas y los políticos oficialistas, bueno, bajó el dólar, bajó el riesgo país, suben las acciones, todo pum para arriba. Bueno, vamos a ver mañana, pasado, la semana que viene, la otra semana, la vida continúa. Incluso más allá de las elecciones. Esto tiene impacto en las elecciones. ¿Cuánto impacto? Hoy no lo podemos saber. Aparte, las consultoras son bastante poco creíbles a la hora de medir lo que pasa. Pero es inevitable pensar que haya un salto en la inflación o en el dólar después de las elecciones, entendiendo que seguramente le va a llamar al gobierno. Claro, por eso digo, incluso pueden pasar cosas antes. Pueden pasar cosas antes. Falta mucho para el 26 de octubre. Argentina un día es. Y además ha crecido mucho la protesta social. La gran movilización del miércoles de la semana pasada ya no es solo el miércoles de los jubilados. Y no fue, por un lado, el Garrahan y la salud, por otro lado, los discapacidad y por otro lado, los jubilados. No, se confluyeron todos. Y eran una multiplicidad de reivindicaciones y no fue solo Buenos Aires, sino fue en todo el país. Entonces tenés una dinámica social muy fuerte y creo que se ha puesto en evidencia no solo la crisis económica, sino la crisis política. Y por lo tanto, claro, hay muchos interrogantes que va a pasar. Yo incluso lo digo pensando en la provincia de Buenos Aires, que yo llamo la atención de, todos insistimos en la derrota. Ese es el dato principal. Pero La Libertad Avanza salió segunda. Y era un partido que no existía 2 años antes. Entonces, es para llamar la atención de que hay una perspectiva de un proyecto político que hoy va a hacer propaganda con el apoyo de Estados Unidos. Es un apoyo muy malo. Si uno escucha el discurso de Trump, bueno, en contra de los inmigrantes. Criticando a Europa porque ha permitido un aluvión de inmigrantes en Europa. Échenlos como estamos haciendo nosotros en Estados Unidos. Estados Unidos hay bronca, la senadora esa que critica, también hay bronca porque al irse los inmigrantes, al echarlos, también hay fuerza de trabajo que hace tareas que la fuerza de trabajo tradicional de Estados Unidos no hace. Entonces, es muy expulsivo el discurso de Trump. En materia militar, cuando inaugura la sesión el presidente de la ONU, dice, por cada dólar a favor de la paz que gastamos, se gastan $750 en armas. Bueno, ese es el mundo en el que estamos. El que lidera esa política es Trump, el presupuesto más grande militar, y su principal socio es Argentina, y es su principal socio mundial. Pensemos que en muchas votaciones solo está Estados Unidos con Israel y con Argentina. Y Argentina tiene un privilegio de alianza con el Estado de Israel y, por supuesto, con Estados Unidos. Entonces, no es una situación muy adecuada cuando incluso las potencias del mundo capitalista están abandonando la solidaridad política con el Estado de Israel. Ya empezó a plantearse Gran Bretaña, Francia, el tema del Estado palestino. Y eso Trump lo denuncia en el propio discurso de la ONU. Ni hablar de Milei, que es un obsecuente de Netanyahu y de Trump. Para ir cerrando, Julio, nos quedaría, en realidad podemos estar 1 hora y media más hablando, pero te quiero preguntar también cuál es la responsabilidad hacia adelante que tiene la oposición, y hoy, por lo menos, después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, pareciera ser el peronismo esa principal oposición. Porque hace 10 días Kicillof dijo en una entrevista que romper con el FMI sería infantil, aunque también dice que la deuda es impagable, que tiene que ser autocrítica el FMI, pero hay una responsabilidad en la oposición y en el peronismo, sobre todo, en cómo actuar a partir de estos acuerdos que hace el gobierno de Javier Milei para que después eso no sea una deuda que paguemos los argentinos y sobre todo los trabajadores. Mira, la realidad es que el peronismo en el gobierno, cuando ha tenido que actuar, lo que ha hecho es renegociar. Una cosa es la situación que quedó después del 2001, otra muy distinta, la del 2019, sobre todo con la pandemia del 2020. Ahí el gobierno argentino debió decir,
la pandemia hace que no podamos pagar ni negociar, habrá que ver para después. Y hoy esa declaración no muy feliz de Kicillof de decir que es infantil, bueno, creo que es infantil decir eso en el momento que hay clima para decir esto es ilegítimo, esto es odioso. Es el momento para declarar odiosa esta deuda. Claro, eso supone confrontarse, pero bueno, miremos los niveles de confrontación que hay en otros territorios del planeta, desde la resistencia palestina a la resistencia cubana, venezolana, con los barcos estadounidenses en las puertas de la frontera marítima, con 3 barquitos hundidos contra toda norma y regla internacional. Entonces, el tema de la oposición en la Argentina, yo hace poco un artículo puse, en la provincia de Buenos Aires el peronismo y la izquierda sacaron el 51%. Es un lindo dato. Claro, el problema es que el peronismo, o una parte importante del peronismo, no quiere hablar con la izquierda, y lamentablemente tengo que decir que una parte importante de la izquierda, institucionalizada, también tiene muchos límites para dialogar con el peronismo. Entonces estamos en un problema de crisis de sistema político en Argentina, de la democracia, una crisis de representación política. Bueno, así como alguna vez hubo bipartidismo, luego hubo bicoalicionismo, ahora emergió una novedad que se llama Libertad Avanza. Bueno, tiene que emerger de la resistencia popular un nuevo proyecto político. Eso no surge de aquí al 26 de octubre, pero es una tarea política para que la oposición callejera de la resistencia popular construya condiciones para una emergencia política alternativa.